El pay to win es una de las prácticas más nocivas que tiene el mundo del gaming en general, siendo el modelo de negocios más presente en el ámbito móvil, y COD Mobile parece que no es ajeno a este modelo de negocios. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Últimamente me estoy topando con bastante videos como los que les voy a mostrar a continuación. ¿COD Mobile es pay to win? Bueno, yo diría que es un 50-50. ¿Por qué? Si bien es cierto en el juego no hay ninguna skin que te suba el daño o te suba la movilidad, sí hay skins que te ayudan más estadísticamente por su mira de hierro. ¿A qué me refiero con esto? Las skins, como por ejemplo esta o esta, tienen una mira de punto rojo que ya viene predeterminada, o sea que ya viene con la skin. Así que esto les da posibilidad de ahorrarse un espacio extra y poner cualquier otro accesorio. Esto es bueno ya que a las personas que usan este tipo de armas con estas miras, les viene de perlas el hecho de que ya tengan una mira de punto rojo predeterminada. Por lo cual, por ejemplo, en modos como Battle Royale son bastante útiles ya que te ayudan a ver muchísimo mejor el enemigo. En lo personal yo prefiero también usar miras de punto rojo, pero solo en Battle Royale. Así que bueno, esto es cuestión de gustos, pero hay que aclararlo y hay que mencionarlo ya que sí, estas skins se consiguen solo comprando y aquellas personas que quieren ahorrarse un espacio extra pues tendrán que pagar. Así que bueno. Ahora, ¿COD Mobile se está volviendo pay to win? Primero que nada debemos de definir lo que es pay to win, ya que es un término que se ha venido tergiversando tanto, hasta el punto de que ya no se tiene una idea clara de lo que es. Bien, traducido del inglés, paga para ganar, es un modelo presente en varios juegos free to play, en donde se obtienen mejoras de habilidad, equipamiento, accesorios y demás beneficios que les otorgan clara ventaja a los que acceden únicamente pagando con dinero real. Además de que dichas mejoras no están disponibles de manera gratuita para el resto de los jugadores. Este término se suele confundir con el pay to fast, el cual se traduce como paga para avanzar, en donde el reto es el mismo para todos los jugadores con las mismas recompensas, pero hay una opción de paga en donde quien lo desee puede terminar los retos más rápido. También se suele confundir con las compras integradas de algunos juegos, donde se obtienen armas, personajes o accesorios que son meramente estéticos sin que estos afecten de ninguna manera la jugabilidad. Entonces, ¿COD Mobile se ha vuelto pay to win? En el sentido estricto de la definición y tomando las armas vistas en el video como fuente, entonces digamos que sí, debido a que son armas que dan clara ventaja al contar con una mira de punto rojo por defecto. No solo eso, son armas muy costosas y que muchos no podemos conseguir o pagar. Pero, hay una cuestión, y es que, ¿qué tanta ventaja se obtiene al empuñar estas armas? Pues no sé, no tengo ninguna. No, ya. La respuesta a esta pregunta dependerá a qué tipo de jugador se la hagas, ya que si es uno que solo juega ocasionalmente y no tiene cierta noción del armero y o control de armas, a primera vista llegará a la conclusión de que estas armas son muy superiores al resto, al podérsele equipar hasta 6 accesorios para mayor comodidad, dando la ilusión de que esto brinda superioridad en las partidas. Esta respuesta contrastaría mucho con la opinión de un jugador no experto, pero que sí lleva ya bastante tiempo en el juego, ya que al tener más experiencia y conocer los aspectos básicos del armero, del juego y las armas, sabe de antemano que una mira de punto rojo da ligeramente un pequeño beneficio, pero que no ayuda en sí al desempeño del arma, y más ahora con el nuevo balance que se implementó previo al Campeonato Mundial del 2021. Por el contrario, en algunas ocasiones, esta perjudica la percepción y desempeño de un jugador. Lo que hace que un arma sea buena o mala es la habilidad y control que el jugador posee. La estabilidad, retroceso y en cierta manera la precisión dependerá de la habilidad del jugador. Porque por lo menos en COD Mobile podrás tener la mejor arma del meta, con todos los accesorios que el mejor jugador del mundo te haya puesto. Pero si no sabes usarla, solo serás un blanco andante, ya que en ese aspecto Activision ha puesto mucho empeño para que el armero y las armas sean lo más equilibradas posibles. Y el sistema de juego es mucho más complejo, haciéndolo intuitivo para cada jugador. El arma no hace al jugador, sino el jugador hace el arma. COD Mobile no es pay to win. Algunas armas otorgan una ventaja mínima, como lo es la mira de punto rojo, pero esa ventaja es insignificante contra la habilidad de un jugador experimentado. ¿Qué opinan ustedes? Los estaré leyendo acá abajo. Déjenme saber su opinión. Y con este bonito tema, de mi parte sería todo.
por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.